Buenos días a todos y bienvenidos a culto que es virtual, primera vez que lo hacemos. Entonces les pido mucha oración, que primero que está orando, que Dios te hable a tu corazón y espero que se busque su Biblia para que se pueda seguir a lo que es la palabra de Dios. Y te pido oración para que puede ese día durante lo que estamos conviviendo en estos días puede ser de una bendición y Dios puede hablar a tu corazón por medio de esto. Tengo una muy buena gana dentro de mi corazón para ver cada uno de ustedes y abrazar cada uno sin ese saludo de codo y poder estar juntos una vez más. Y sabemos que vamos a estar juntos y ese es un momento temporal que sometemos a nuestro gobierno y tratamos de ser lo mejor posible, amar uno al otro, por cada uno obedecer y quedar en su casa. Estamos en esta mañana en Génesis capítulo 37 y estamos por ver la vida de José. Ya abrimos en después el genealogía de la vida de Saúl y todo lo que vimos en el capítulo pasado. Estamos ahora por ver lo que es una nueva época en lo que es el libro de Génesis y una historia tremenda, maravillosa, en lo cual buscamos mucho ánimo, y Génesis capítulo 37. Entonces, si tiene tu Biblia, espero que se puede buscar y a seguir podemos ver las escrituras juntos. Hubo una historia de un señor que se había volteado su lancha y él se había llegado a una isla en medio del mar y vivía solo, un poco con la comida que se había rescatado, y estaba tratando de ver cómo se rescata, y cada cosa que veía él buscaba cómo mandar señales y todo. Entonces por fin un día llegó un barco bien grande que estaba ya pasando cerca y pudiera verle. Y él comenzó a poner un fuego y se lo puso lo más grande posible para que lo vean, y está tirando su camisa y todo lo demás. Y en medio de eso, ya el barco se iba pasando de largo, y dice, ay, otra vez que se me van a dejar aquí, si no me rescaten pronto me voy a morir. Y en medio de todo eso se quedó la choza que se había construido de penca, que había sacado de las palmas ahí cerca. Se encendió la casita que tenía construido. No demoró mucho y el barco se dio un gran vuelta y volvió y le buscó. Y la razón que le buscó es porque se quemó su casa. Entonces lo que para él un desastre, que se había perdido el barco, que se había quemado la casa, se terminó en una gran bendición. Y eso es lo que vemos aquí en el libro de Génesis, en la vida de José. Y realmente este capítulo que estamos encontrando, y algunos que siguen, es un desastre. Es como que la choza está quemando. Pero vemos hacia el final del libro de Génesis que también Dios lo usa para el bien y para salvar muchas personas. Antes que entramos en Génesis capítulo 37, espero que me puedes abrir a tu Biblia un poquito antes, en Génesis capítulo 15 y versículo 13 y 14, y vemos como ese es como una profecía. Lo que está sucediendo en la vida de José fue profetizado para el pueblo de Israel. Dice versículo 13 de capítulo 15, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimido 400 años.
mas también la nación a la cual servirán, juzgará yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y esto es lo que está sucediendo en micro, lo que Dios está profetizando o diciendo que va a suceder para Israel como un pueblo, el inicio de la vida de ministerio de José, o lo que es José, como Dios usó José para salvar mucha gente, inició con mucho sufrimiento, como una esclavitud, lo vemos en este capítulo, pero se termina con muchas riquezas, porque Dios obró. Ahora, Dios realmente en ese texto no se aparezca mucho. No es como que Él está muy activo y haciendo milagros y haciendo cosas aquí. Lo que sencillamente está haciendo es que está dejando el ser humano seguir actuando, seguir tomando sus decisiones. Él no interrumpe, pero usa cada cosa del papá, de los hermanos, de José, de los viajeros que estaban pasando, todo para lograr lo que Dios quería y obrar para lo mejor del ser humano. En versículo 1 de capítulo 37 de Génesis dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Por fin Jacob llegó a donde Dios quería que esté. Recuerda que hace tiempo, 20 años, se escapó y fugó porque había engañado a su papá y a su hermano, y se había robado la bendición de su hermano, y entonces se fugó y después vivió muchos años afuera, y ahora está en esa jornada de vuelta con algunos dilemas. Y ahí vemos en ese versículo, en versículo 2, en esta historia, la familia de Jacob, José, siendo de la edad 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces aquí tenemos un joven, y se enfoca aquí más en lo que es él como un siervo, o estás ayudando, y él 16 años está y sabe cómo trabajar, y él sabe lo que es importante, tener responsabilidades, y él sabe cómo cuidar las ovejas, y él está en ese trabajo y tenía muchas expectativas para él. Y hoy día a veces hay jóvenes que viven bien cómodamente y no tienen ninguna responsabilidad, no crecen con la pesa de tratar de ver cómo se resuelven problemas, cómo se solucionan cosas, y no tienen ni una responsabilidad, ni tienen quizás ni un mascota para cuidar y para mandar y para asegurar, y cuando lo tienen no lo cuidan, y eso entonces, ¿qué provoca? Adultos que no saben ser responsables. Y eso es lo que Dios desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos va mostrando que es nuestro trabajo a sojuzgar y dominar la tierra. Y si no lo aprendemos cuando somos niños y cuando somos jóvenes, ¿cuándo lo vamos a aprender? Entonces hay una gran diferencia entre lo que es la responsabilidad, lo que es una posesión y tener una posesión nada más, y lo que es el trabajo en sí, entender cómo trabajar y cómo resolver y cómo avanzar. En versículo 2 ahí vemos, en versículo 3 seguimos, dice que y amaba a Israel a José más que todos los sus hijos, porque había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces vemos ese contraste, vemos que el papá le quiere a su hijo un montón, y estamos viendo que quiere su hijo José más que sus hermanos. Pero versículo 2, ahí justo antes que eso, dice
informaba José a su padre la mala fama de ellos. Nuestra palabra en buen panameño era un sapo que él había informado, y esa palabra en el resto de las escrituras, en el original, no está diciendo toda la verdad, y uno no sabe si estaba pintando parte del cuadro o si literalmente sus hermanos tenían mala fama. Vimos que tomaron en este mismo capítulo decisiones no muy buenas. Sin embargo, él tomó esa oportunidad a lucir quizás sus hermanos mal, y él que se luce muy bien. Y no es fácil para nosotros hacer eso mismo. A veces es muy fácil, como decimos popularmente, tirarlo por debajo del bus, porque si otro se ve mal, entonces yo me veo bien. El dilema es que al final de cuentas yo me veo mal, porque yo estaba rápido para contar lo malo del otro. Entonces, José estaba en ese cosas de jóvenes, creciendo, aprendiendo a trabajar, responsabilidades, pero querido por su papá, y es seguro que tenía muchas luchas, había perdido a su mamá, y necesitaba quizás seguridad, y él buscaba cómo hacer sus hermanos, no sé, se ve mal, no sé. Pero es interesante cómo se empieza esto. Versículo 3, y vamos a leer hasta el versículo 8, y dice que amaba a Israel a José más que a todos los hijos, porque había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaba al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Ahora es entendible, Jacob, es entendible cómo Jacob amaba a José. Recuerdas que primero él trabajó 14 años para su mujer, 7 años, y el suegro se metió un gol y le dio la hermana mayor, más fea, y no la que él quería, y entonces él trabajó otros 7 años. Y recuerda que Lea pudiera tener hijos, y Raquel no tuvo hijos hasta que ya mucho más mayor, y por fin vino José, tan buscado y tan querido. Y obviamente uno se entiende la vida de Jacob y sus emociones. Sin embargo, a la vez, ese favoritismo, separación de los otros hermanos. Recuerda que él tuvo eso entre las mujeres, y también ahora con sus hijos. Y eso es pecaminoso, tener ese amor por uno, o ese deseo emocional para uno, y literalmente no amar a los demás en la misma manera. Ahora, por mucho tiempo vienen muchas tensiones familiares, y ahora está como otra vez escalando, y están creciendo, y a veces todos nosotros vemos en nuestras familias problemas semejantes, y hemos visto de nuestros quizás abuelos, tatarabuelos y bisabuelos, vemos problemas venir a nuestro padre, y la forma de manejar, y a veces no
detesta esa forma de manejar. Yo les digo, como digo a muchos jóvenes, la que tiene que cortar eres tú. Pero sabes algo, que muchas veces lo que hemos visto y hemos aprendido de nuestros padres es lo que repetimos. Y la única manera que podemos hacer eso es estudiar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios cambie a nuestro alma, nuestra forma de pensar. En vez de pensar lo malo, pensar en una forma quizás cultural o negativo, hay que pensar en lo puro, lo bueno y todo lo que es agradable. Y esto pensar diariamente, para que eso va formando. Y tenemos que pensarlo en la misma manera con nuestros familiares. Y como claro que la familia es el laboratorio para que la forma de cómo tratamos a los demás. En versículos 3 y 4 vemos que papá le hizo un túnica para su hijo. Y era uno que realmente, como decimos en inglés, really popped. Era muy, algo especial. No sabemos exactamente si se fue porque tenía manga larga o porque tenía algunos símbolos o símbolos encima, o si era como imaginamos, colores, porque hay mucha diferente variedad de opiniones. No sabemos porque no estamos ahí, la Biblia no nos dice exactamente, pero sí estaba coloreado y definitivamente le distinguía de todo lo demás. Y obviamente los hermanos veían algo está muy especial aquí, y ese se provocaba más y más problemas. Ahora, es interesante que vemos en versículo 3 que papá le quería un montón. Y vemos en el resto de versículos 3 y 4 de adelante que los hermanos lo odiaban. Y no sé si ya lo ha visto, eso curioso, que a veces hay, y tú caigas muy bien con personas, y después hay otro grupo de personas que tú le caigas mal a ellos. Y eso sucede continuamente, que podemos complacer a algunos y podemos agradar a algunos, y otros lo que hacemos no se complace. Todo lo que hacemos lo choca. Y bueno, eso es muy bueno para aprender en el ministerio y aprender en tu corazón. En primer lugar, no es nuestro trabajo para complacer a todo el mundo. Tampoco queremos tener callos en nuestro corazón y estar duro contra las personas. Queremos ser sensibles, queremos devolver bien por mal, y queremos ganarle si es posible, como dice la palabra, vivir en paz con todo. Sin embargo, va a haber personas que lo que tú decides no va a gustar. Y como ahora mismo, con lo que estamos viviendo con coronavirus, si la semana pasada, si cerramos, estamos en problema con algunos, porque debe ser más fake por eso, y debes reunir aunque el gobierno dice que cerrar. Y por el otro lado, entonces si abrimos, y que ¿cómo que vas a abrir? A veces hay decisiones que no puedes ganar. Pero en todo eso uno tiene que buscar, y ese es el punto que quiero decir, que es tremendo alivio para tu ministerio y para tu relación con Dios, es buscar hacer lo que Dios quiere, en vez de buscar lo que otros quieren. Si te vas a buscar a complacer a todos, te vas a volver loco. Entonces, haz lo que Dios quiere. En medio de cada cosa, y Él te va a ayudar, ese te va a ayudar en todas diferentes situaciones. Si hiciste lo que supiste que era la voluntad de Dios para tu vida, y viene cayendo las cosas y una calamidad, uno se puede quedar con tranquilidad y paz en su alma, porque sabe que lo mejor que pudo se hizo por la voluntad de Dios, hizo lo que Dios quería. Ahora, en versículo 2, vemos que se afectaba, y entonces él habló de la mala fama de los hermanos,
y ahí estaban solamente los 4 hermanos, y después en versículo 4, y los viendo sus hermanos, ya se viene toda la familia y se va agrandando. Versículo 10, aún vemos su papá se le va regañando y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre reprendió. El papá que le quería tanto y seguro que le mimaba, le daba la túnica y todo, él se lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y postramos en tierra antes que ti? Mire, por lo más que queremos nuestros hijos y por lo más que queremos, disfrutamos de ellos, siempre hay cosas que suceden que duelen, y los hijos no dan cuenta de cuánto sufrimos y cuánto dolor que tenemos como padres. Pero ahí vemos la obra de Dios sobre todo eso, calladito. No vemos lo que Él está haciendo, no dice que Dios dijo y Dios sacó. Vemos que Dios está trabajando. Te hago la pregunta, ¿fue la culpa de José que su papá le quería mucho? ¿Fue la culpa de José que él tuvo un sueño, que él lo vivió en tan vivo y tan vibrante que lo contó a otro? ¿Fue la culpa de José que sus hermanos le caían mal? No, Dios permitió todo eso y Dios estaba obrando. Dios no tentó a los hermanos o le hicieron enojar. Él lo dejó ellos trabajar, y a través de todo ese líos que están formando y a través de todo ese odio y ese rechazo hacia su hermano, Dios lo fue usando y usando, y al final de cuentas salvó muchas personas. Y quizás usted está viviendo momentos donde hay mucho rechazo en su vida y hay muchos dilemas, pero no te preocupes, Dios te lo puede usar para ganar muchas personas y salvar muchas personas. Ahora, muchos dicen en las escrituras o comentaristas lo pintan José como un santo perfecto de todos los caracteres o los personajes en las escrituras. José es uno de los más sublimes, los mejores de ellos. Él se hizo todo bien, quizás como Job y algunos más que, wow, son personas muy íntegro y muy bueno. Y José era buena persona, y yo le puedo decir que fue buen pecador, tal como tú y yo. Él es un pecador, y la gracia que lo guardó de pecar es la misma gracia que sacó otro de su pecado. Dios quería usar su vida en su gracia, y él fue proyectando y usando su vida. Ahora, ¿qué culpa tenía José en todo eso? Bueno, él tenía ese sueño, y imagino que eso era tan vibrante en su vida, y él estaba reventando para contar a alguien, y se le contó, y especialmente si ya la idea de sus hermanos, su papá se iban a rodear a él. No sé qué estaba en todo ese cabeza de 16 años, muy difícil de entender a veces los jóvenes, pero te puedo decir que quizás no fue el mejor momento contar esa historia. Sucedió tal y cual como el sueño, en una forma fantasía, una forma de película, y en realidad más luego, que vamos a ver en otros mensajes, sucedió. Pero no fue el mejor momento. Y a veces aconsejando personas, y ellos te van contando lo que está sucediendo en su vida, y de una vez viene un versículo a la mente que, bueno, el problema y somos tremendo para eso a veces como consejeros. Nosotros queremos llegar al grano y queremos mostrarles toda su culpa, y ese versículo lo tiene expuesto y lo tiene juzgado, y lo tiene
queremos ser la espalda o como dice Wesley partidario, queremos juzgarle con ese versículo y después no vuelven más y se apartan del Señor. Pero ese versículo fue perfecto. Puede ser que era y puede ser que eso era la raíz de su problema, pero no era el momento del Señor. Hay que orar mucho cuando nosotros hablamos y que contamos. Dice la Escritura en Santiago que la lengua nadie se puede domar, lo que hay adentro es lo que sale. Entonces hay que pensar en lo que hay adentro y encontrar el momento. También nos dicen en consejería que hay que abrir ventanas para que se puedan agarrar un aire y tener pequeños éxitos antes que se abra la puerta para dar toda la libertad. Y todo lo que iba a suceder sucedió. En todo lo que sucedió en el sueño sucedió en realidad, pero no era el momento quizás para contar sus hermanos. Pero en el gran esquema de Dios, Dios lo usó a cada uno. ¿Okay? Ahora vemos que Dios está detrás de todo eso. Sin el sueño no hubiera sido la historia de José. Sin el sueño no hubiera enojado a los hermanos. Sin el sueño no hubiera venido a los midianitas para comprarle como esclavo y no hubiera llegado a Egipto. Papá no hubiera pasado un duelo tremendo. Ahí está todo ese sueño que José tenía, que venció sobre lo que es sufrimiento, sobre el conflicto, sobre el duelo, sobre el hambre, sobre un montón de cosas. Ese sueño y ese parecer o esa visión que Dios había dado, lo mantuvo en todo eso. Y es muy importante que nosotros, primero lo que soñamos sería, y hablo en una forma no literal, hay que pensar en lo que soñamos, que no es un sueño loco, es una visión o un meta del Señor, de su palabra, que sabemos que Dios te está motivando. Hay que primero cuidar lo que estás soñando, pero en segundo lugar, es algo terrible de no tener sueños y no tener deseos y no tener visiones. Yo creo que cada creyente que va a hacer cosas para el Señor, primero tiene que buscar la voluntad del Señor y soñar con la voluntad del Señor. Cada creyente que Dios va a utilizar tiene un conocimiento, sabe lo que hay. La vida es más allá que diario vivir y es de mérito eterno y que tenemos que invertir en lo que es eterno. Y aquí en esa tierra, si nuestra vida valga por toda la eternidad. Y eso es lo que José está viendo y eso es la pasión que se lo sobrellevó todas esas luchas. Entonces, versículo 11, vemos y sus hermanos se tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Sus padres, sus hermanos, así se reaccionó. Y también podemos ver en Mateo, capítulo 27, cuando mataron a Cristo. Sabemos por Isaías 53 que era el deseo del Señor, pero sabemos en ese capítulo que era por envidia. Y aquí los hermanos también tenían envidia. Y envidia se destruyen a muchas personas. Pero su papá meditaba en esto. Porque él ha vivido, él ha pasado algunos golpes y él sabía suficiente del Señor para saber que tiene que esperar a ver qué es el Señor, que el Señor tiene en medio de todo eso. Pero los hermanos se reaccionaron enseguidita emocionalmente. Versículo 12 a 17 dice: después fueron sus hermanos y a apacentar las ovejas de su padre en Siquem.
recuerda ese lugar, ese donde su hermana Dina fue abusada sexualmente y se formó un dilema tremendo y terminaron los hermanos matando el pueblo, los hombres de ese pueblo, y ahora están de vuelta ahí. Sé que eso es como 60 millas de donde está Jacob, y otra vez están en ese lugar, por lo menos por un rato, y de ahí siguieron. Y ven y enviaré a ellos, versículo 13, y él respondió, heme aquí. Y Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traerme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, y te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oía decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. En primer lugar, estaban en Siquem, que era un lugar donde no tenía que estar, y después se fueron a Dotán, que es una ruta de mucho intercambio, mucho canje de materiales, de especies y diferentes cosas, y justo es ese lugar donde lo que está por suceder sucedió, precisamente porque estaban en esa ruta donde viajaban muchas personas. Era un pueblo en el campo, en el desierto, pero permitía a las personas a apacentar y andar por esas áreas, porque hubo esos pueblitos para ayudarle, para comprar bienes y para que se puedan seguir. Versículo 18 y versículo 19 dice que cuando ellos vieron de lejos, antes llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y le dijeron al uno al otro, he aquí viene el soñador. Para mí es fascinante que un sueño tiene tanto impacto y que viene de un joven que quizás si él había robado $1 millón, yo entiendo por qué le quieren matar, pero un sueño de un joven, no lo comprendo, pero ese se le subió y quizás también todo lo que era el trasfondo, la forma de presentarse, el amor que su papá tenía, y el rechazo quizás que papá tenía para ellos o que se sintieron, y entonces ahí cuando dicen, aquí viene el soñador, eso no fue algo muy bueno que te digamos, es como que es soñador, él es bueno soñando, pero más nada, no era nada bonito. Entonces esa envidia lo motivaba, y hay esa competencia siempre entre hermanos, y en vez de apoyar y ayudar uno al otro, en vez de hacer eso, es una competencia continua, a ver quién es mejor, quién hace mejor, quién puede hacerlo más rápido, quién es más inteligente, quién es más creativo, quién es... Y esa competencia entre hermanos se destruye en vez de edifica, y no es de nada bien. Todos, cuando está uno percibido como el ganador, ¿quién no lo quiere tumbar? Eso es la mentalidad de competencia, de competir uno contra otro. Es tumbar el que está campeón, el que está ganando. Y todo el mundo busca ser mejor. Entonces, estar en esa posición por un joven de 16 años, por lo más que lo provocó él o no lo provocó él, no fue nada fácil, porque venía contra él toda la ira de sus hermanos. Y ya se creó un ambiente de mal, y el maligno está ahí, en el aire, y uno se sabe
que está pasando y por casualidad esa reunión que está por venir con los medianitas, por casualidad le querían matar, casualidad le vendieron como esclavo, y están por vivir una vida, el resto de su vida, una mentira delante de su papá, que no, su hijo murió, un animal le mató, y tremendo. Y Dios no estaba haciendo nada para frenarlo. Ahora te hago la pregunta con lo que estamos viviendo hoy por hoy, con la coronavirus. ¿Dios pudiera parar eso? Sí. Y no está haciendo nada para pararlo. No sé qué está haciendo Dios, pero confío en Él. Y sí sé que Él está trabajando. Y sí sé que Dios usó todo lo que está sucediendo acá, malo, el maligno, y lo usó para bien. Nosotros estamos en casa y estamos en esa reunión virtual simplemente porque el gobierno nos mandó, porque es lo mejor y confiamos que es lo mejor. Lo vemos en todo el mundo y hay como confianza que eso es lo que tenemos que hacer por ahora. Hasta cuándo, no sé. Pero estamos aislados uno del otro en nuestras casas. Pero a veces cuando tenemos toda la libertad y estamos aislados por nuestras propias actitudes. Dios dijo en su palabra la primera cosa, que no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno para que el hombre esté solo, porque necesita sus compañeras. En ese caso y en todos los casos es bueno tener, pero no es bueno estar solo, porque a veces nuestra actitud nos aísla y nos distancia de uno al otro. Y a causa de nuestra forma de ser y a causa de la forma de hablar y a causa de nosotros tenemos que aislar muchas personas y nuestro corazón se termina duro, y literalmente hemos provocado todo nosotros mismos. Versículo 20 a 22, seguimos en el texto. Dice que ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué seré a sus sueños. Se le escucha la voz de ellos y el odio que está saliendo. Y cuando Rubén oyó eso, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerle volver a sus padres. Era un poquito más que Lot en Sodoma y Gomorra. Tenía algo como medio éxito en lo que él quería hacer. Rubén estaba en problemas. Recuerda que él había dormido con la concubina de su papá y causó un lío y perdió la primogenitura. Y todo ese lío, y si hubiera matado a José, hubiera quedado fundido para siempre. Pero él está reaccionando y Dios le está usando también, y medio se convenció a los hermanos a tirarle así, pero su idea era para ir a rescatarle. Pero recuerda que ese medio éxito, de eso medio atrevimiento, de poner firme y decir que no lo mata, se salvó una nación y hasta su propia familia en el futuro. Eso fue algo que Dios usó en una tremenda manera. Versículo 23, lo vean. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Ves que estaba en su corazón y otra vez están tan enojados por una
un sueño de un joven de 16 años y tan enojado por una túnica, y cuando tenía primera oportunidad a destruir esa túnica que le chocaba tanto, lo destrozaron enseguidita. ¡Qué tremendo! Enojo es para destruir, y ellos sí querían destruir tremendamente. Ahora, es bueno cada vez que nos encontramos enojados, quizás alguien nos corta en el camino o se cola, está colado o sucede montones de cosas y enojamos tremendamente. Es siempre bueno preguntar, ¿qué hay atrás de esto que me hace enojar? Vamos a decir que alguien me corta en el camino y reacciona de una forma fea y lo saco yo y pongo en riesgo hasta mi familia, porque el enojo me controló, que es una emoción secundaria. Algo se provocó y es la envidia que tenía, porque yo sí tenía el amor de papá, pero lo sacó con el túnico y sacó sobre su hermano. Versículo 24, y tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Muy bien por José, porque si hubiera muerto de otra manera. Te puedo decir, hermano, que esto sí es bullying. Como decimos hoy por hoy, eso es tremendo bullying. Y si la idea detrás de eso es que, si lo dejamos morir de hambre, técnicamente no matamos a él. Técnicamente no derramamos su sangre. Técnicamente, como Poncio Pilato, se lavó las manos, se sabe cómo va a terminar, sabe que va a quedar muerto, pero yo técnicamente no lo hice. Ahora, Dios sabe y también ellos saben. Quiero mostrarte en capítulo 42 de Génesis algo que salió a la luz muchos años después. Pocos capítulos, pero muchos años. En versículo 21 y versículo 22 de capítulo 42 de Génesis, dice, y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, y por esto ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Ellos sabían, pero hicieron la vista gorda y no ponieron la atención. Le escuchaba gritar y rogarle misericordia y rogarle auxilio. Y es más, y te cuento una ilustración. Se entró en mi casa muchas veces un ladrón cuando vivía en Margarita, del Costa Atlántico, más que 20 veces. Y sabe lo que más me molestaba, es que se metía en mi nevera y me sacaba la comida que más me gustaba, y lo comía ahí mismo mientras que me estaba robando. Eso sí se me chocaba, porque hubo evidencia que había comido mi comida. Y eso sí, esa es una violación de persona, es tremendo. Y que estaba en mi casa y haciendo esto. Bueno, ese nivel de maldad tremendo, porque sabe lo que hicieron los hermanos. Versículo 25, vemos, dice que se sentaron a comer pan. Recuerda el versículo que estamos viendo aquí en capítulo 42, versículo 21 y 22, que se le escuchaban rogar y él estaba y se fueron a comer. Durante sus gritos de auxilio, sus hermanos están comiendo como que nada, como que tremendo, vamos a golpearle una buena paliza. Y ese fue,
ahora terminé y tengo una hambre, nada como una paliza que me da hambre. Y se fueron a comer, imagino que se fueron a comer comida que José mismo había traído de su papá para alimentarle, para darle. Y a ellos, ¿qué es la maldad y la dureza de su corazón? Sentaron a comer y alzaron los ojos, miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos y traían aroma, bálsamo de mirra y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestro mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos vinieron con él. Tremendo. Están literalmente deshaciendo, rechazando de su hermano, por poquito le matan. Pero bueno, aquí viene una luz en cómo nosotros podemos deshacer de un problema grande sin vivir las consecuencias con Dios. Podemos mandarle a venderle, ganamos un poquito, es un ganar para nosotros, y técnicamente no lo matamos. Y muchas veces en la vida cristiana nosotros vivimos caminando de esa forma. Tratamos en el borde, como dijo el Señor en Apocalipsis, se vomitará al que es tibio. Buscamos no ser caliente, ni queremos ser frío, buscamos a saciar nuestras pasiones sin enojar a Dios, saciar nuestras pasiones sin poner sumamente inmoral. Y todo es una dilución, es un entenebrecimiento, una mentalidad entenebrecidos, porque no estamos agradando a Dios, ni estamos glorificando a Dios, y ese se complica a nuestra vida. Y te pregunto, en todo esto ya se va agravando y agravando desde empezamos el capítulo. ¿Y dónde está Dios? Y te hago la pregunta, con todo lo que estamos viviendo con coronavirus, ¿dónde está Dios en todo eso? En este texto demoró años para ver cómo Dios estaba usando para su bien. Y supongo que es lo mismo, aunque ya hemos visto Dios obrando tremendamente en diferentes maneras, ganando personas para el reino de Dios. Judá, como me hace recordar de Judas Iscariote, se vende su hermano y cubramos su muerte. Recuerda que en Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice que el que cubre su pecado no prospera. Y ellos no prosperaron y llegaron a tener problemas que no pudieron solucionar. Y tenía que volver a su propio hermano sin saber que era él, para que le suplen, porque Dios lo había mandado en una forma difícil, en una forma de esclavo, en una forma no muy apreciado, para ser el salvador físico de ellos en ese momento. Versículo 29, y leemos hasta el final del versículo, dice, hasta el final del capítulo, dice que después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rascó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos el túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Ni le contestaron, simplemente siguieron con su malo y siguieron el cuento, siguieron el decepción, el engaño, y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre. Y esto hemos hallado:
reconoce ahora si es el túnico de tu hijo o no. Nada que mi hermano, nuestro hermano, nada de... No, bien frío. Esta es la túnica de tu hijo. Este hijo que tienes tú, que le gusta tanto y que quiere tanto. Ese es de él. ¿O no? Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Vea cómo viene sobre él el entendimiento de lo que sucedió. Primero, que es la túnica. Segundo, que es seguro que está muerto. Y tercer lugar, que alguien lo despedazó. Imagínate el corazón de ese papá. Recuerda que él engañó. Hay una ironía en todo eso. Él engañó a su papá y su hermano con un carne de cabra que había desgollado y derramó su sangre y suplió para robar la bendición de su hermano. Ahora está engañado otra vez con un sangre de cabra, engañándole para hacerle pensar que su hijo favorito estaba muerto. Qué ironía. Pero Gálatas capítulo 6 versículo 7 nos dice, lo que siempre cosechas, aunque ha sido perdonado, aún muchas veces cosechamos y lo vemos la cosecha de nuestro siembra y lo que hicimos que no fue muy bien. Él, y vemos en el texto, versículo 34, entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todos tus hijos y todas tus hijas para consolarle, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró a su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El papá vivió un luto hasta que se lo vio otra vez. Y si no hubiera visto hasta el día que se murió, se vivió en un duelo. José no. José vio la mano del Señor, seguro que dolió, seguro que luchó, seguro que se le fue pensando, pero en todos momentos él vio por medio del sueño que había recibido previa y por medio de ver cómo Dios fue desarrollando todo y era tan real. Él tenía una visión para servir al Señor y él tenía la voluntad de Dios clarito, y sobre todo lo que está sufriendo, todo lo que es sus pasiones, sobre todo él estaba alzando los ojos a Dios para que Dios se desarrolle su plan. Demora tiempo, pero él lo hizo. Él no vivió en pobre de mí, no vivió en una depresión. Ahora te hago la pregunta, ¿fue justo lo que sucedió, José? Para nada. La vida es injusta. En este mundo vamos a sufrir tribulaciones. Hoy por hoy quizás está bien incómodo porque se siente preso en tu casa. Siente aislado de todo lo demás y quizás está bancando estos días, pero tenemos que rato para hacerlo. Puede ser 2 semanas más, un mes de vivir esa vida, de no poder ver otro. ¿Quién sabe hasta cuándo es esto? Sin embargo, Dios está obrando. No lo entendemos, no tenemos que gustar, no tenemos que quererlo, pero sí tenemos que confiar en Dios y alzar nuestros ojos. José no sabía todo lo que estaba pasando, ni el papá, pero ellos sí confiaron en el Señor y José seguía confiando. Eso es lo que es la fe, la evidencia de las cosas que no se ve. Y quizás puedo añadir, en medio de tribulación, en medio de rechazo, en medio de conflicto, en medio de problemas familiares, no se entiende,
todo lo que, y no le gusta ciertamente, y no le gusta, no entiende ahora lo que está sucediendo con coronavirus, y no le gusta, y no queremos esto, pero sí podemos confiar en nuestro Señor, en las cosas que no entendemos y no podemos ver. Hay dos versículos que quiero cerrar en esta mañana, y en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4 quiero hacerles recordar que más tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos, cabales, y que sin que os falta cosas alguna. El versículo 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba del vuestro produce paciencia, y más la paciencia es su obra, para que seas perfectos y cabales. En todo lo que estamos viviendo y todo lo que es la lucha en nuestro propio corazón, que tengo que quedarme aquí, o no puedo viajar, o no puedo cumplir con mis planes, o no puedo trabajar, no tengo economía, no entiendo, no me gusta. Que primero la Escritura nos dice tenerlo por sumo gozo y dar muchas gracias al Señor, porque el Señor está obrando y te está moldeando y está formando una paciencia y te está madurando para que en un futuro puedas servirle en una tremenda manera. En Hebreos capítulo 12, hace 2 páginas antes, capítulo 12, versículo 11, cierro con ese versículo. Y es verdad que ninguna disciplina presente, y disciplina no siendo un evento necesariamente, disciplina siendo una temporada o un proceso, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Entonces les animo, hermanos, en esta mañana, que piensa en todo lo que Dios está haciendo en tu propia vida y cómo Dios quiere formar y tenerlo por sumo gozo y disfrutar ese tiempo muy especial para cuando no hay tantas distracciones y podemos concentrar en nuestro Señor en tiempo de conflicto, en tiempo contra nuestra rutina diaria, contra nuestra naturaleza y nuestro deseo y querer. Pero Dios sí va a usarlo para su gloria y para su honra. Amén.